Ya. Vamos a tratar de recordar un poco lo que vimos la clase anterior. Estuvimos viendo la lección 3 del libro de Hechos. En esa lección contemplamos un poco el panorama histórico, ¿cierto? Del contexto histórico. No sé si recuerdan un poco, pero vimos que el periodo de los griegos, luego el periodo de los romanos. En el periodo de los romanos, pues, observábamos cómo se crearon las carreteras romanas. Es un aspecto clave para comprender, digamos, los viajes de Pablo. Ahí lo vamos a entender un poco cuando se crearon las carreteras romanas, porque él usó esas carreteras para moverse. Eh, y observamos un poco ese contexto, cómo había una cultura grecorromana, ¿cierto? Que se daba el idioma griego, donde la mayoría del mundo conocía, hablaba griego, lo cual fue muy importante para que el evangelio se extendiera. Pero también veíamos lo que era la estructura romana, que también fue fundamental para eso. Vimos también algo de las sinagogas, cómo habían varias sinagogas en otros lugares a las afueras de Jerusalén, y cómo esos lugares sirvieron para que los discípulos que iban saliendo de Jerusalén fueran llegando a esos tiempos. Hoy vamos a estar contemplando un poco más esto, así es que quiero invitarles a su lección. No había caído en cuenta que lo que les había mandado inicialmente no estaba el mapa. Yo lo envié no hace mucho, como a las 5:30 lo mandé al grupo de la iglesia, porque lo ideal de hoy sí es un perdedero si no llenan esto. La idea es que ustedes mismos, cuando vamos viendo, ustedes vayan marcando lo que les estoy señalando. Y se van a dar cuenta que van a aprender un montón. Es súper bueno llenar ustedes mismos el mapa. Yo le envié ahí al grupo de la iglesia, el grupo de WhatsApp. Vamos entonces a entrar a la lección 4, refiriéndonos a un panorama de hechos. ¿Por qué es muy importante tener un panorama general de un libro? ¿Quién me puede decir por qué? ¿Por qué es importante tener un panorama general del libro? Albert, Gracias. ¿la me escuchan? Sí, te escuchamos. Pues pienso yo que porque permite comprender un poco más el panorama de lo que se está leyendo, pienso yo. Ok, nos da una idea general de lo que estamos leyendo. Miren, nosotros somos súper buenos yendo a un solo versículo y dándole una aplicación. Que, mire este versículo y me habla a mí y simplemente lo centro en mí. Pero hay veces que el versículo ni siquiera tiene que ver con nosotros, ¿no? O está en un contexto completamente diferente. Es necesario comprender el contexto general de las cosas o un panorama general de las cosas. No sé si han visto, pero hay una imagen no sé si es como un tigre y tiene agarrado del cuello a su cría, si no estoy mal, pero la imagen se da de una forma que solo se ve como si le hubiera agarrado la cabeza y se le hubiera comido. Pero si uno no mira la pintura completa y lo ve por el otro lado, no se da cuenta que realmente lo está cargando como cargan los tigres a sus crías. Entonces, a veces es muy necesario tener un panorama general o una idea general del libro antes de empezar a entrar en versículos. Hoy vamos a ver un poco eso y eso nos va a abrir mucho el entendimiento. Entonces, voy a poner las diapositivas. Cualquier duda, recuerden que están completamente invitados a participar o a escribir también por el chat, aunque el chat a veces no lo veo bien, pero igual los que de pronto están ahí en la sala me pueden ir diciendo. Entonces, estamos estudiando el libro de Hechos, hoy vamos a ver la lección 4, que es el panorama de Hechos. El libro de Hechos, básicamente, podríamos dividirlo en 6 secciones, ¿cierto? Lo interesante de esto es que cada una de esas secciones
termina con un versículo clave. Cada sección tiene su versículo clave. En este caso, la primera sección, el versículo 6 el capítulo 6 del versículo 7 de Hechos y así. Y ya lo vamos a estar contemplando. Esto es un panorama, recuerden, del libro de Hechos. Estos versículos vamos a estar viendo, pero de pronto para ejemplificar un poco, me gustaría si alguien me colabora leyendo el capítulo 6 y el versículo 7 de Hechos. 6, 7. Ajá. Sí, 6, 7. Capítulo 6, versículo 7. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ok, si ustedes van al 9:31, van a ver que esos son como unos puntos de quiebre en el libro. Si alguien lee el 9:31. Yo leo, hermano. Dale, mi hermano. 9, versículo 31, ¿cierto? Sí. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ok. Y todos estos versículos, igual ahorita vamos a estar viéndolos, tienen una palabra en común. No sé si lo notaron en esos dos anteriores que leímos. ¿Cuál creen que es el concepto clave de esos versículos? Mírenlo ahí. Digamos, si les voy a leer a favor de ustedes el 12:24. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. El 12:24. El 16:5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. El 19:20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cuál es el concepto clave de los versículos? ¿Qué creen? Anderson, buenas noches. Esta es la iglesia. Hágale, hermanito, de pronto, no sé, si quieren hablar. Yo veo una palabra que está implícita en los dos. ¿Ya? El tema del edificarse y el tema del crecimiento. Perfecto. Le diste el clavo con las dos. Crecimiento. La palabra que ustedes van a observar en cada punto de declive del libro de Hechos, en cada versículo de estas 6 secciones, es crecimiento. Crecimiento. Eso está ahí en sus hojas de apuntes, dice, ¿cuál es el concepto clave de los versículos? Bueno, un crecimiento. Hay algo clave ahí, y era un crecimiento numérico y también un crecimiento espiritual, si lo pueden anotar. Un crecimiento numérico, pero un crecimiento espiritual, de edificación como tal. Entonces este libro se va a basar en esos versículos claves que finalmente nos van a ayudar, cada uno de estos versículos, a formar un bosquejo de lo que sería el libro. Esos versículos son los que estaban ahí en esa sección anterior. Ahora, aquí están las 6 secciones, ¿no? Una, por aquí una, y se va enumerando así, ¿cierto? 2, perdón, mi letra, y así 3 acá, 4, 5 y 6, ¿cierto? La pregunta sería, ¿dónde estábamos al comenzar el libro de Hechos? ¿Qué creen? ¿En qué ciudad? Aquí hablo de lugar, ¿no? ¿En qué lugar estábamos al comenzar el libro de Hechos?
En Jerusalén esperando la promesa del Espíritu Santo. Ok, los discípulos entonces estaban reunidos en Jerusalén. Muy buen punto, Freddy. ¿Y dónde estábamos al terminar el libro de Hechos? Si alguien de pronto lo recuerda, porque yo sé que quizás aún no Roma. en Roma, ¿no? Por allá Joan responde, estábamos en Roma. Miren lo interesante. Avance geográfico. Eso ya lo vamos a comprender un poco más en el mapa, pero estábamos en Jerusalén y el libro termina en Roma, un lugar bastante lejos ya de Jerusalén. Vamos bien hasta ahí. Entonces, si usted puede hacer una flechita ahí en sus notas, poner avance geográfico, e ir marcando las secciones. Eso tiene una dinámica para que no se me vayan a perder. Y es que toca estar yendo a las hojas de adelante al mapa y estamos volviendo atrás. Yo igual les voy a decir cómo va a ir, dónde ir copiando, ¿no? Para que no se vayan a perder. Entonces, vamos a estar trazando el contenido del avance geográfico en Hechos. El contenido como tal y el avance geográfico. La sección número 1. Estamos hablando que ¿dónde estábamos? Jerusalén, ¿cierto? Lo acabamos de ver. Que estamos hablando del capítulo 1 hasta el capítulo 6 del libro de Hechos. Y vamos a estar por acá. Aquí es donde ustedes tienen que sacar la hojita del mapa y ir llenando. No se preocupen, miren, no se preocupen por llenarlas, pasen a la página 2, que vamos a avanzar a la sección 1 y constantemente vamos a estar volviendo a la primera página a llenar. Si alguien se me pierde, hágamelo saber, porque es fácil perderse, pero quiero que lleven la idea. Vamos a estar viniendo sección 1 y vamos a desarrollarla completamente, luego vamos a ir a la sección 2 y vamos a ir por secciones y vamos a ir marcando en el mapa. Esto para contemplar cómo se expandió el Evangelio en el libro de Hechos y cuál es el panorama general. Entonces, estamos en Hechos, por acá. Antes de esto, quisiera, de pronto, para los que somos muy malos en geografía, me tomé el atrevimiento de estar por aquí. ¿Qué país es este? Nuestro bello Colombia, ¿cierto? Por aquí estamos nosotros, donde está esta banderita verde. Y si nos vamos retirando de Colombia, nos vamos a ir retirando y vamos a viajar hacia el otro lado del mundo, ¿cierto? Nos vamos a dar todo este viaje y vamos a llegar acá. El mapa donde vamos a estar trabajando se centra en esta zona. ¿Listo? ¿Dónde está Israel? Bueno, por aquí está. ¿Cierto? Si lo ven, aquí está Jerusalén. Lo estoy señalando. Si no lo ven, me dicen por aquí, Jerusalén. El mapa que vamos a estar trabajando básicamente es esta porción. Miren la bota itálica. Si la ven por aquí, es una botica. Que acá queda Roma. Por acá Grecia. Eso es lo que es la actualidad, ¿no? Aquí no estoy mostrando un mapa viejo ni nada. Estoy mostrando la actualidad. Sí se me ubican. Yo quiero es que se me ubiquen geográficamente. Por aquí está Colombia y saltamos hasta este lado. Europa, Asia Menor por acá, el Medio Oriente. Y en fin, entonces vamos a estar acá. Ubíquense un poquito ahí. Por eso quería hacerles esta nota acá. Ahora bien, vuelvo por acá. No quiero que se me vayan a perder. Miren, si se ubican otra vez ya en el mapa, acá está la bota itálica. No sé si tenga que marcárselas. Pero aquí está la botica itálica. Véanla acá. Que por aquí debe estar Roma. ¿Listo? Entonces, ¿Jerusalén dónde queda? Eso es muy bacano que ustedes lo aprendan porque cuando ustedes lean el libro, ustedes van a entender un montón de cosas. Hechos, capítulo 1, el contenido se da en este Jerusalén. Aquí, donde está el puntico negro. Voy a avanzar. ¿Cuántos habitantes tenía Jerusalén por esa época? Dice que aproximadamente tenía 25.000 habitantes dentro de las paredes, ¿no? En el primer siglo. Acá estamos hablando del primer siglo.
no sé si están anotando eso, porque eso se anota ahí en la sección 1, donde en la página número 2, en la sección 1, donde dice ¿dónde? ¿No? El lugar era Jerusalén, donde se dan estos hechos del capítulo 1 al 6, y ese lugar se dice que era el centro religioso, que esto lo vimos la clase pasada, y administrativo de Israel. ¿Están conmigo? El que no esté conmigo me para, que yo mismo paro, no hay ningún problema. Esto va a ser muy importante a la hora de usted interpretar hechos. Y usted ir a un versículo y dice, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué no quiere decir esto? 25.000 habitantes, no era ni mucho. Obviamente estamos hablando dentro de lo que era Jerusalén. Voy a avanzar. Entonces, en la sección 1 estamos hablando de Jerusalén. ¿Cuál era el enfoque de esos 6 primeros capítulos? Bueno, la llegada de ¿quién? Del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia primitiva. Ese era de una u otra forma el enfoque que encontraríamos en esta primera zona geográfica, pero también en esos 6 primeros capítulos. Ustedes van a encontrar eso. Cómo empiezan a hacer la iglesia, dice que se reunían en las casas, que partían el pan, se reunían a orar, que vendían las cosas que tenían y las daban a los otros. Y se empieza a dar el concepto y el nacimiento de lo que sería la iglesia primitiva. Y se da la llegada, obviamente, todo eso con la llegada del Espíritu Santo. Vamos bien. ¿Van conmigo? Voy a avanzar. El versículo clave, que fue el que leímos ahorita, pero quisiera que alguien más lo volviera a leer, 6-7, porque ahora lo vamos a comprender un poco más. Si alguien me lee el capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿En dónde? En Jerusalén. Ajá. Muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Entonces, ¿qué dice? Que la palabra del Señor crecía. ¿Qué empezó a crecer en ese lugar llamado Jerusalén? Mire, Jerusalén era un lugar pequeñito. Estamos hablando de poquitos habitantes, de aproximadamente 25.000 habitantes, y en ese lugar pequeño, que quizás había más personas, habían muchas más personas de otras culturas, empezó a crecer una semilla llamada la palabra del Señor. Y eso es precioso, lo que empieza a generar en ese pequeño lugar llamado Jerusalén, la palabra. Hay un autor que nos narra y dice, como la semilla posee el poder de crecimiento. Usted la pone en un lugar y ella empieza a crecer. Dice, así la palabra tiene en sí misma el poder de la vida. Y esta historia que revolucionó el mundo y que transformó el corazón de nosotros al día de hoy, comenzó en ese pequeño lugar llamado Jerusalén, con un grupo de personas llenas del Espíritu Santo. Aquí vamos a ir empezando a deducir muchas cosas acerca de la iglesia, o lo que es clave en la iglesia, y es la palabra y el Espíritu Santo. ¿Van conmigo? Eso es precioso. Ahora bien, devuélvasen a la página número 1 y ahí copiarían Jerusalén, ¿cierto? Y pondrían sección 1, Jerusalén. Y ya iríamos a la sección 2 y vamos a entrar allí. De pronto, para los que han ido entrando, quisiera mostrarles de nuevo. Aquí hablamos un poco de que el libro está dividido en 6 secciones que se refiere al crecimiento. Y hablábamos de esto, que el libro comienza en Jerusalén y termina en Roma. Y eso nos habla de un avance geográfico, que el Evangelio tuvo un avance geográfico. Eso en el libro de Hechos. Estamos viendo el panorama general del libro.
Vimos la sección 1, marcamos Jerusalén. Estamos teniendo la dinámica de marcar en el mapa lo que vamos viendo. Es lo ideal, que usted lo pueda ir marcando para que aprenda bien. Y ahora estamos en la sección 2. ¿Listo? Sección 2. ¿Van conmigo? Si hay alguna duda, recuerden, párenme. Porque puede que a veces vaya muy rápido. Aquí quisiera que alguien me leyera el capítulo 8 y el versículo 5. Y otra persona que me leyera el 9:31. Así rápidamente. 8, capítulo 8, versículo 5. 8:5. Dice, Sí. entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ok, ¿qué ciudad apareció ahí? Samaria. Samaria, muy bien. El 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ok, perfecto. Entonces en la sección 2, que sería el capítulo 6 al 9, tendríamos 3 lugares que se empiezan a identificar, y es Judea, Galilea y Samaria. Vamos bien. Ahí tienen que estar en su hojita, en la página 2, y ahí se marcaría dónde, bueno, pues Judea, Galilea y Samaria. En esos 3 lugares se van a empezar a desarrollar los siguientes hechos. Y les voy a mostrar un poco por acá en el mapa. Estaríamos hablando de esta zona que está marcada acá en rojo. Ese sería, y quizás ya luego más adelante podamos hacer un zoom a esto, pero por ahora tenganla ahí presente. Judea, Galilea y Samaria. Los samaritanos estaban entre aquí en medio. Listo, usted puede marcar ahí en su mapa. El enfoque. ¿Cuál era el enfoque de este pasaje? Bueno, era el comienzo de la expansión del Evangelio, pero ya no en Jerusalén, sino fuera de Jerusalén. Eso es bien interesante. Porque recuerden que Jesús, cuando asciende al cielo, Él les dice una cosita, venga, esto que es una última cosita, y es, no se muevan de aquí, vayan a Jerusalén, estén ahí por unos días mientras ustedes reciben el regalo del Espíritu Santo, mientras el Espíritu Santo de Dios baja a ustedes en Jerusalén. Ya en Jerusalén entonces se comienza a expandir el Evangelio, viene el Espíritu Santo y entonces comienzan a verlo, digamos, el sermón de Pedro, y empieza a haber expansión del Evangelio, que es lo que acabamos de leer. Y ya se va el Evangelio fuera de Jerusalén. Esa pequeña, recuerden, esa pequeña semilla cargada de ¿qué? De palabra y del poder del Espíritu Santo, explotó y empieza a crecer. Versículo clave fue el último que leyó Jonathan, el 9:31, donde dice que las iglesias, dice que se acrecentaban fortalecidas. Eso es muy tremendo, hermanos. No eran fortalecidas por el pastor, por el hermanito Esteban, que murió como mártir, o que eran acrecentadas en poder y fortalecidas en poder por Pedro, o por Juan, o por María. No. Las iglesias empezaron a crecer y a fortalecerse por una persona que se llama el Espíritu Santo. Hay un primer principio ahí que uno empieza a ver, y es que aquí lo importante es el Espíritu Santo. Aquí lo importante en el crecimiento de una iglesia es el Espíritu Santo. Ténganlo bien presente, tengámoslo bien presente. Entonces en el versículo 6-7, recuerdan que el 6-7 era el versículo clave de la sección 1. Se nota que el papel importante lo daba la palabra. Recuerdan, la semilla, dice que la palabra crecía. Y en esta sección 2 nos encontramos con que es el papel fundamental del Espíritu Santo. Ahí se puede marcar en sus notas, nota el papel de la palabra y el papel del Espíritu Santo.
Vamos a avanzar. Tendríamos entonces la sección 1, Jerusalén, por ese lado. Tendríamos la sección 2, donde hablaríamos de Judea, Galilea y Samaria. Ya lo vimos en el mapa, ¿listo? Y ahorita vamos a saltar a la sección 3. ¿En dónde se da la sección 3? Bueno, si ustedes me acompañan en sus Biblias al capítulo 10 y el versículo 1, y alguien me colabora leyendo ese, y otra persona que tenga ahí el capítulo 11, versículo 19 al 20. 10:1. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. ¿Qué ciudad mencionaron ahí? ¿Qué lugar? Cesarea. Cesarea, muy bien. Ahora alguien que me lea el 11, 19 al 20. ¿Lo leo yo? Sí, por favor. Bueno, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. El 20, Mariana. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ok, gracias, Mariana. Perfecto, entonces aquí estaríamos hablando dos lugares muy centrales, muy específicos, que sería Cesarea y Antioquía. ¿Ok? De eso, ahí estarían en su página número 2. Y ahí estaría Cesarea y Antioquía. Anderson, yo tengo una pregunta. Sí. Pues no sé si de pronto lo habrás profundizado. ¿Por qué decía que solamente le enseñaba a los judíos si pasó por esa tierra? De pronto sabes. Pues en realidad es más por el momento en el que se estaba viviendo. Igual, por lo que se creía que el evangelio realmente era solo para los judíos. Entonces había como esa idea. Pero no sé si alguien de pronto nos puede dar un aporte más. Pero inicialmente el evangelio era para los judíos y era lo que se estaba haciendo. Obviamente cuando ya se llega el evangelio que es lo que vamos a ver más adelantico, a los gentiles, entonces, es que la iglesia también es para los gentiles. Y entonces se le empieza a compartir a los gentiles. Pero inicialmente es porque se creía que el evangelio era para los judíos. Claro, bro, como aportando un poquito ahí también, porque inclusive en Hechos se narra cuando Pedro es llevado a predicarle por primera vez a un gentil, y para eso ellos era pues abominación acercarse o compartir con los gentiles este tipo de cosas. Y el Señor les dice, ese es como un pasaje clave ahí en Hechos, porque le dice, no llaméis inmundo a lo que yo he santificado, a la obra que yo estoy haciendo. Entonces ya de ahí viene y le predica a Cornelio y empieza el ministerio a los gentiles. Inicialmente ellos no sabían que el evangelio era también para gentiles. Y de cierta manera, ellos también estaban descubriendo el alcance que tenía el evangelio mundialmente, porque de igual manera ellos venían de costumbres y tradiciones muy fuertes, en donde solamente incluía al pueblo judío. Y recordemos también las preguntas que le hacían a Jesús: ¿cuándo vas a restaurar el templo? ¿Cuándo vas a restaurar a Israel? ¿Cuándo nos vas a liberar del yugo de Roma? Entonces, de cierta manera, ellos también estaban descubriendo el plan de Dios y andando sobre él. Sí, para nosotros es súper fácil porque el evangelio ya llegó a nosotros y nosotros no somos judíos. Pero en ese tiempo era bien complejo creer que Dios también se había manifestado hacia los que no eran judíos. Entonces, avanzando, ¿cierto? Estamos en la ¿sí? Ander, qué pena contigo Sí. meter la cucharada. Y también lo vivimos ahora. Ahora tú vas a otro país y ¿a dónde vas a ir primero a predicar? Pues obviamente donde tus hermanos en Cristo. Y a partir de ahí
y a partir de tu testimonio y a partir de las acciones que se generen dentro de la iglesia hacia afuera, pues se lleva el evangelio a los demás. Entonces ellos lo que hacían era que a donde iban buscaban siempre, obviamente, los judíos para predicar. Eso está muy clave, Milo, y concuerda mucho con lo que hablábamos en la clase anterior, y es porque era más fácil para ellos como judíos de una otra forma llegar a los judíos y llegar a las sinagogas donde ellos tenían libertad de entrar. Entonces no era, iba a ser diferente a llegar directamente a hablar con la gente de la cultura de ese lugar, sino que ellos iban inicialmente a los judíos. Era también estrategia de una u otra forma. Entonces, aquí en el mapa hemos pasado la primera sección, que ¿dónde fue? En Jerusalén. La segunda sección hablaríamos de Judea, Galilea y Samaria. Y ya luego nos extendemos. Recuerdan que hablamos en la clase anterior un poco sobre Cesarea, que queda en este lado, y Antioquía, ¿no? Y también se riega por acá, hablan un poco de Chipre, que ya vamos a ver un poco lo de Chipre, pero este lugar, hermanos, ténganlo muy presente en todo el libro de Hechos. Inclusive, admiren esa iglesia que se da en Antioquía. Es una cosa impresionante, es una cosa hermosa para la expansión del Evangelio. Miren que inclusive está ubicada en una zona, diríamos, estratégica. Entonces, ¿van conmigo ahí? Cesarea, recuerden que era la sede de la administración romana en Palestina. Ahí estamos en sus hojitas, en la página número 2, ahí está Cesarea y ahí pueden anotar, era sede de la administración romana en Palestina. Recuerden que ya por la clase anterior, de pronto los que no estuvieron, habíamos hablado de esto, que ahí había un lugar muy importante de gobierno romano en Cesarea. Entonces ahí era donde, digamos, llevaron a Pablo cuando lo iban a juzgar. Inclusive ahí estuvo encarcelado y ya lo vamos a ver por 2 años. Ahí en ese lugar vivía un hombre llamado Cornelio, que él era un centurión romano. Sede con S, sí, qué pena, ahí me equivoqué. Miren aquí. Sede. Entonces ahí estaba el centurión romano quien recibió el evangelio. Ojo con esto, la persona que recibió el evangelio ahí era fundamental para lo que es lo que entendemos que era el gobierno en ese momento romano. Y también ahí en este lugar Pablo es encarcelado por 2 años aproximadamente. Ahora bien, bueno, no sé si ya copiaron, Pablo encarcelado. ¿Qué decir de Antioquía? Bueno, en importancia era la tercera ciudad en el Imperio Romano, después de lo que era Roma como tal y de lo que era Alejandría. Eso es muy chévere entenderlo, porque recuerden que ahí se ubicó una iglesia, la que yo les estoy diciendo que admiren, que esa iglesia era la que iba a mandar a misioneros, en este caso a Pablo, a expandir el evangelio. Pero era una ciudad importante. Si ustedes piensan un poco en Medellín, ustedes se van a dar cuenta que estamos hablando de una de las, quizás para nosotros la mejor ciudad del mundo, la primera en Colombia, pero en realidad, bueno, la primera ciudad es Bogotá, pero podríamos decir que Medellín es la tercera, la segunda ciudad de las más importantes en Colombia. Eso es clave para la comprensión de cómo se expandió el Evangelio. No era lo mismo que el Evangelio comenzara o hubiera una iglesia importante en Caquetá, al sur, porque quizás no es un lugar muy concurrido, a diferencia de acá que tú encuentras costeños, bogotanos, gente de todo el país viniendo y entrando a esa ciudad. Eso era clave para la comprensión de esto. Esa iglesia de Antioquía, clave. Población grande de judíos, y era la iglesia pues que mandaba a Pablo en sus viajes misioneros.
Hay un dato curioso, y es que esa iglesia muy probablemente no era tan cerrada por la gran afluencia o la diversidad cultural que había en ella. Tengan presente eso. ¿Cuál sería entonces, si nos vamos al enfoque, cuál sería el enfoque de esa sección? Bueno, la expansión del evangelio a los gentiles. ¿Por qué? Porque recuerden lo que Joan nos comentaba un poco de Cornelio, un centurión romano, y este lugar llamado Antioquía. El evangelio empezó a tener un enfoque también hacia los gentiles. Y el versículo clave sería el 12:24, perdón, que lo voy a leer en favor de ustedes mientras están allí copiando. Si se pierden, me dicen, ¿listo? El versículo clave es el 24 del capítulo 12. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. El enfoque en la palabra de Dios, ¿cierto? En el ministerio. ¿Cómo vamos? Si alguien de pronto tiene algún aporte que dar, me lo puede decir. Ahorita vamos a saltar ya a la sección número 4. Comenzamos en Jerusalén, pasamos por Judea, Galilea, Samaria y ahorita Antioquía, y ahorita vamos a saltar más allá. Sección número 4. Recuerden que esta página donde dice el bosquejo de hechos está en la página 1 de sus notas, para que no se pierdan porque estamos saltando de un lado hacia el otro. Saltamos adelante, vamos al mapa y volvemos atrás, ¿no? La sección número 4, si alguien me colabora leyendo el capítulo 13, versículo 4 y otro, bueno, y el versículo 13 y 14 de ese mismo capítulo 13. Entonces, capítulo 13, 4, 13 y 14. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Versículo, ¿cuál es el otro? Lee 13. ¿13 qué? Solo hay el mismo, el 13, 13, 14. 13, 13 y 14. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pampilla, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Okay. Gracias, Freddy. ¿Quién menciona algunos lugares? ¿Quién recuerda alguno de los que se mencionó? Chipre, ok. Seleucia. Y Antioquía de Pisidia. Aquí sería lo que sería Chipre o Asia y Asia Menor. Ya lo vamos a ver acá en el mapa. Chipre es esta islita pequeña acá. Esta es Chipre. Y Asia Menor es los nombres de algunos de los lugares que mencionaron. Panfilia y eso están por ese lugar. Aquí lo tengo en inglés, pero Pergue también, ¿no? Pergue de Panfilia, todo eso queda en esta zona por acá. Entonces, el Evangelio, recuerden, pasó de Jerusalén, donde estoy marcando en este momento, luego se fue a Judea, Galilea, Samaria, luego saltó y tocó lo que fue Antioquía,
Y ahorita entonces estamos llegando a Chipre, que sería esta isla, y parte de Asia Menor. Y se va viendo la expansión de lo que sería la semillita. Recuerden, una semilla cargada ¿de qué? De la palabra de Dios y llena del Espíritu Santo. Miren lo que puede generar dos cosas fundamentales en una iglesia: la palabra y la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál era el enfoque en este capítulo, en esta sección? Qué pena, ¿me podrías poner por favor otra vez el mapita? Gracias, un momento. Sí. ¿Listo? Sí, qué pena ya. Gracias. El enfoque de esa sección sería el primer viaje misionero de Pablo. Y el versículo clave, si ustedes me acompañan leyendo el capítulo 16, versículo 5, lo voy a leer en favor de ustedes. De Hechos, capítulo, recuerden que estamos ahí en Hechos, y estamos viendo las 6 secciones en las que se divide el libro, hablándolo en contenido y en geografía. El versículo 5 del capítulo 16 dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Esa palabra sería una palabra importante y sería confirmadas en la fe. Eran confirmadas en la fe. Estaríamos hablando de algo interno. Cuando me refiero a algo interno, es en contraste con el aumento del número, que nos referiríamos a algo externo. Es decir, la iglesia era edificada, sus vidas eran edificadas, su corazón era edificado. Las personas ahí tenían un corazón hacia el prójimo, hacia Dios, disfrutaban a Dios y toda su entrega a Dios, su relación con Él, con Jesús, con los hermanos. Y entonces eran confirmadas así en la fe, pero también entonces había un aumento en el número de los creyentes. Eso está en sus hojitas, ¿no? Ya estamos en la página 3, por si de pronto se perdieron, ¿no? Ahorita saltemos a la sección número 5, perdón. Recuerden, estamos viendo un avance geográfico. Comenzamos en Jerusalén y terminaremos en Roma. La sección 5, si alguien me colabora leyendo el capítulo 16, versículo 10, quizás leamos solo el 10 más por cuestiones de... Bueno, leamos el 10 y hasta el 13. 16, 10. Sí, mi hermana, y hasta el versículo 13. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Perfecto. Gracias, mi hermanita Amparo. Miren lo interesante. Entonces, nos encontramos, si ustedes leyeron muy conscientes, hablan de una provincia llamada Macedonia. ¿Listo? Y habla de algunos lugares específicos de ahí.
Igual, capítulo, este lo leo a favor de ustedes, capítulo 17, versículo 1, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Miren que la palabra sinagoga empieza a repetirse y era el lugar estratégico donde ellos iban. Pasamos al capítulo 18, versículo 1, dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto, habla de Corinto, y el 19:1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso, y ahí vamos a ver dónde está esto ubicado en el mapa. Entonces mencionan Macedonia, Acaya y Éfeso. Ahí en su hojita, vayan a la sección 5, página número 3, y pueden anotar, ¿dónde? Bueno, Macedonia, Acaya y Éfeso. Se los voy a mostrar por un momento acá en el mapa. Lo tendríamos acá. Espero que no se me estén enredando con tanto cuadrito. Esta sería la sección, la que está en rojo, la que acabamos de ver. Estaríamos hablando de Macedonia y Acaya, que sería esta parte de acá abajo. Y la ciudad, que sería Éfeso. Miren qué bacano poder ubicar eso en el mapa. Entonces, si yo les digo, queridos, ¿dónde queda Jerusalén? Bueno, usted va a venir y va a señalar por acá. ¿Dónde queda Antioquía? Va a señalar por acá. ¿Dónde queda Éfeso? Va a señalar por acá. Ander, de pronto, para que pues, los que tienen Biblia de estudio, algunas Biblias tienen esos mapas, tiene que ver con los viajes misioneros, tal vez eso le puede ayudar un poquito a interiorizarse más acerca de lo que Anderson está estudiando, ¿no? Para ubicarse un poquito mejor. Los viajes misioneros de Pablo vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que ya vamos a ir muy específicamente saltando de las ciudades. Pero sí, las Biblias de estudio también tienen este material. Igual yo les pasaría luego esta pantalla que les estoy mostrando, se las podría pasar también. Miren cómo va el crecimiento. Comenzamos la semillita del Evangelio, comenzó en Jerusalén, pero cargada de la palabra y del poder del Espíritu Santo. Se empezó a expandir. Eso es clave, hermanos. Cargada de la palabra y del poder del Espíritu Santo. Y la palabra se difundía. Y ya está llegando a este lugar. Vamos a avanzar. ¿Cuál era el enfoque? Podríamos decir en el capítulo 16, versículo 19. Ay, Ander. Dale. No, un momentico, por fin. Estamos muy lentos, qué pena. Tranquilos, tranquilos que... No hay ningún problema. Macedonia, Acaya y Éfeso. Cuando estén listos me hacen señitas. Ya, qué pena. ¿Cuál sería el enfoque en estos capítulos? Bueno, estaríamos llegando al segundo viaje misionero de Pablo y estaría que fue en esas ciudades, ¿no? Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Miren, les voy a mostrar acá un poco eso. Filipos, Tesalónica, Berea y Atenas y Corinto. Si ustedes dan a notar, y no sé si recuerdan la clase pasada vimos las carreteras, un mapa que tenía las carreteras de Roma. Esta sección acá, todo esto, podía ser recorrido fácilmente por las carreteras que conducían, por decirlo así, a Roma. Las carreteras eran fundamentales para que esta extensión del Evangelio se empezara a dar. Y entonces aquí empezamos a entender más, ¿cómo así? Entonces Pablo anduvo por estos lados, eso lo vamos a ver en los viajes misioneros, y entonces, entonces tiene sentido. Él escribió una carta que se llama Filipenses, que tenemos en la Biblia, otra Tesalonicenses, otra Atenienses. No, mentiras.
pero otra que se llama Primera y Segunda Carta a los Corintios. Por eso mucha gente no está de acuerdo que uno diga el libro de Corintios, no, porque no es de Corintios, sino que es una carta dirigida a ellos, ¿no? La carta dirigida a los Filipos, a los tesalonicenses, o tesalónicos, no sé cómo se diría. Corintios y lo que vimos ahorita aquí de Efesios, ¿no? Voy a avanzar, o van conmigo. Yo creo que Catalina no, todavía no ha acabado. Dale, tomé foto. Está jugando, está jugando. Colocar el enfoque. Voy entonces avanzando un poquito. Cualquier cosa me frenan, no hay lío. O le toman un pantallazo también, si quieren. Igual probablemente yo les mande ese cuadro. Miren, el enfoque, entonces, aquí se los va a poner, estuvo en esas ciudades. Y finalmente en su tercer viaje misionero en Éfeso. Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, y todo esto estaba conectado por las famosas carreteras romanas. Éfeso, recuerda que aquí es donde pasa ese acontecimiento, dice grande la diosa Diana, si no estoy mal, y bueno, todo ese suceso se da ahí en Éfeso. Qué interesante. Pablo entonces visitó estos lugares. Miren que el evangelio ya no estaba centrado en judíos solamente, se había extendido hacia los gentiles. Ahora bien, el versículo clave, si alguien me acompaña a leer el capítulo 19, el versículo 20, ahí nos vamos a encontrar con otro punto de quiebre. Alguien que de pronto me colabore leyendo el capítulo 19, versículo 20. Y como nada que fuese útil, El 19-20, Aparito. A 19:20, perdón. Tranquilo. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Otra vez. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor comenzó a extenderse de una forma increíble. Y mire que cada punto de quiebre de cada sección nos narra lo mismo. Dice que la palabra del Señor crecía y prevalecía, y esa palabra clave, poderosamente. No estamos hablando de cualquier cosa. Sí, nos llegó un mensajito por ahí. No. Llegó un mensaje con poder que tenía impacto para extenderse y para transformar sociedades y culturas completas, inclusive para generar problemas en las sociedades, porque la gente dejó de hacer el mal y de comprar estatuillas paganas por seguir el evangelio. La palabra de Dios crecía y prevalecía poderosamente. Y sería muy bueno que pensáramos en este momento en nosotros. Miren lo que genera la palabra y lo que genera el Espíritu Santo. Y es poder de Dios para salvación. Nosotros como iglesia, ¿no? ¿Cómo hacer para que la palabra del Señor se extienda poderosamente? Y la palabra que va a aparecer es el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Nada de esto, queridos hermanos, fue hecho en la carne. Absolutamente nada de esto fue administrado por un hombre muy inteligente como Pablo, como Pedro, como Lucas, que es el escritor. En todo momento, Lucas está diciendo, mire, pasaba esto y esto, y la palabra llegaba a este lugar y ahí crecía. Y y llegaba a este lugar y ahí crecía. Y Lucas es intencional en decirnos eso. Prevalecía la palabra contra la oscuridad espiritual de Éfeso.
¿Cómo van? ¿Van bien con las notas? Ahí está en la página 4. Prevalecía la palabra contra la oscuridad en Éfeso. Entonces podríamos decir que la sección 5 toma Europa, lo que es conocido hoy en día como Europa, parte sur. La sección 6, que sería la última, si alguien de pronto me colabora yendo al versículo 21, por ejemplo, del capítulo 19. Rotis, versículo 21, ¿cierto? Sí, mi bro. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Listo. Ubíquense en el mapa, ¿no? Piensen en el mapa mientras Jonathan lee esos versículos de nuevo. Si quieren, van mirando el mapa. Dale, Johnny, vuélvelo a leer. 19, 20. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. ¿Ahora dónde quiere ir Pablo? A Roma. A Roma. Miren el versículo, capítulo 21, versículo 17. Dice, se da lo que dice en ese versículo, dice, cuando llegamos a Jerusalén, dice Lucas, los hermanos nos recibieron con gozo. Capítulo 23, versículo 23 y 24, lo leo a favor de ustedes, pero van leyendo ahí o váyanlo viendo en el mapa. Dice, llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera en la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Ahora quieren mover a Pablo a Cesarea. ¿Listo? Y si vamos al 28:16, por eso es muy bueno leer con los mapas, porque tú puedes ir mirando el mapa e irte ubicando. Dice el 28:16, dice, cuando llegamos a ¿dónde? A Roma, el centurión, y bueno, y sigue narrando la historia. Ahora no estamos entrando en la historia, solo estamos viendo el panorama general. Y entonces esta sección 7 se enfoca Jerusalén, Cesarea y Roma. Ya lo vamos a ver acá en el mapa. No se me vayan a perder. Miren acá abajo esta flecha grande que puse acá. Entonces, llegan a Jerusalén, vuelven a donde arrancó todo este asunto. Van a Cesarea, miren Cesarea por acá, donde está la flecha. Y luego de ahí, de esta zona, saltan hasta Roma. Recuerden, no estamos viendo los viajes misioneros de Pablo, ni el recorrido de Pablo como tal. En este momento no nos estamos adentrando en eso, solo estamos entendiendo cómo el evangelio se fue extendiendo. Más adelante vamos a entrar más en detalle en los viajes misioneros de Pablo y en su recorrido. Llegamos a Roma. ¿Ya lo marcaron en su mapa? Pero pregúntele a Katica. Katica, que si ya está lista. Porque son así. Ya lo anoté, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál era el enfoque de la sección 6? Sería cuando Pablo defiende el evangelio, ¿no? Y termina encarcelado. Bueno, termina en Roma.
Pablo entonces defiende el evangelio allí en Roma. ¿Qué más? Sigamos avanzando. Roma era la capital del mundo conocido. Eso es clave. Cuando hablamos de Roma, hablamos de una capital por el mismo estilo de lo que sería una capital del mundo hoy día, como lo sería, por ejemplo, un Nueva York, o como lo sería lugares que son muy concurridos, de mucho que es el centro, pues, político, cultural, donde hay mucha gente de todo tipo de personas. En este caso sería el Roma. Es como si tú vas a una ciudad principal o en Estados Unidos o en países europeos. Sería como en Colombia ir a Bogotá, donde hay tanta afluencia de tantas personas. Sería la capital del mundo conocido. Pablo, entonces encarcelado al terminar el libro de Hechos. Y entonces el enfoque de Hechos sería un avance del Evangelio desde Jerusalén hasta Roma. Pero esto no fue así porque sí, es porque Roma era un lugar muy importante para que llegara un hombre como Pablo y compartiera la palabra. Es impresionante. Es impresionante cómo uno empieza a ver que Hechos tenía un propósito, o Lucas con Hechos tenía un propósito muy intencional de hacernos ver cómo el Evangelio creció. ¿Están conmigo entonces? Versículo clave, o Katica todavía no. Ay, si vieran que esta vez sí salió cierto. Un momentico, solamente me falta el último puntico, perdón. Perdón a todos. Katica ya perdió el añito, no. Ya vi quién va a probar. La idea de eso ya sería saltar entonces al versículo clave de esa última sección. Qué pena, Ander, ya, muchas gracias. Estaríamos en el capítulo 28, si me acompañan allí, capítulo 28 y el versículo 30 y 31. Lo voy a leer en favor de ustedes. Miren lo que dice. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Un hombre como Pablo, hablando la palabra abiertamente y sin impedimento. Si alguien venía a él le compartía. Y entonces eso se empezaba a multiplicar, ¿no? Y entonces que escuchó, no, lo que dice Pablo es verdad, un hombre. Ahora, la persona que estaba en Roma va a decir, hubo un hombre después de 30 años. Recuerden que aquí se empieza a juntar todo lo que hemos aprendido, pero después de 30 años, dice, un hombre hace 30 años, llamado Jesús, vino a Jerusalén, hizo esto y esto. Dice que se les apareció vivo. Hermanos, eso sería un mensaje que para mucha gente diría como que, sí. Pero recuerden que tenía este mensaje. El poder del Espíritu Santo. Eso tenía este mensaje. No cualquier mensaje, sino el mensaje del Evangelio. Tenía el poder del Espíritu Santo. Y aquí yo quisiera hacer un pequeño stop, un pare, y sería preguntarle a usted, mi querido hermano, y preguntarme a mí, ¿el mensaje que tú compartes está lleno del Espíritu Santo? Eso es clave, porque ya entendemos que si no, no va a haber crecimiento, que si no, no va a haber convertidos. Y las calles están llenas de gente así, predicando el Evangelio en la carne.
La pregunta es, ¿lo estamos haciendo llenos? Son dos mundos completamente diferentes. Llenura del Espíritu Santo y se compartía el mensaje en el Espíritu Santo y la palabra crecía y se extendía. Un principio misionero de mucha importancia dice que el Evangelio sobrepasó todo impedimento y barrera que estorbara su avance mundial. No hubo persecución, no hubo prohibición, no hubo impedimento alguno que frenara lo que el poder del Espíritu Santo puede hacer. No lo hubo. Se creyó que amenazando a hombres como Pedro, como Silas, como Esteban, dándole, no, matemos a ese men, matemos a Esteban y agarrándolo a piedra para que el testimonio de Dios, de Jesús, quedara privado. Pero ni eso pudo estancarlo. No pudo estancarlo la distancia geográfica. No pudo estancar el crecimiento del Evangelio, un gobierno romano o una religiosidad judía. No pudo estancar el crecimiento del Evangelio humanos, los seres humanos, la imperfección de los que llevaban la palabra, la debilidad de un Pablo, la debilidad de un Pedro, de los discípulos que llevaron la palabra. Nada pudo estancar el progreso que tendría la Escritura, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y llegó a Roma, y dice que ahí se hablaba sin impedimento y barrera, ¿no? Interesante, mis queridos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y finalizamos entonces con la última sección, que sería a Roma. Quisiera hacer un pequeño resumen del contenido. Aquí tendrían que volverse a la primera hoja, ¿cierto? Y llenar ahí en sus hojitas lo que fue el avance geográfico. Pero quisiera hacer un pequeño resumen y quizás te lo hagamos la próxima clase para refrescar. Y podríamos decir que en esta primera sección, la de arriba, miren esta de acá arriba, se da el nacimiento de la iglesia, ¿no? Los primeros pasitos de la iglesia. Lo que es en Jerusalén, en Samaria, en Galilea. Se da el nacimiento de la iglesia. Los primeros pasitos. Nada podía detenerla. El Espíritu Santo se encargó perfectamente de que todo estuviera perfectamente engranado para hacer expandir el Evangelio. Podríamos pensar en que esta última parte, esta última de acá, Asia Menor, Europa y finalmente Roma, tienen un sentido, un enfoque en alcanzar al mundo, en que Pablo fuera de viaje en viaje con algunos otros discípulos, confirmando la fe de algunos y enseñando a otros. Recuerden, todo esto se da en un lapso de ¿cuántos años? ¿Alguien que me pueda decir? 30, no. 30 años. 30 años. Le hago una pregunta. ¿Cuántos años tiene usted? Y probablemente cuántos le quedan por vivir. Yo creo que los mayores que hayan aquí pueden ser 65 y por esos lados. Y probablemente usted tenga 10, 15 años más de vida. Imagínese lo que pasó en el mundo cristiano en 15 años de vida o en 30 años de vida, pero con personas llenas del poder del Espíritu Santo. No estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando con personas que Dios mismo, el Espíritu Santo, vino a morar en ellos. Hermano, es usted, soy yo.
el Espíritu en nosotros, el poder de Él, el impacto que tiene Él. Crecimiento. Con esa palabra se podría cerrar lo que es el panorama general del libro de Hechos. ¿En qué consiste Hechos? Bueno, hay un panorama general que nos va a ayudar mucho y una palabra que nos va a ayudar mucho y es crecimiento. De Jerusalén hasta Roma. De Jerusalén hasta Roma. Vamos a hacer un repaso para acabar la clase. Creo que estamos pasándonos ya, estamos a tiempo. Ups. Entonces vamos a tratar de identificar en el mapa las 6 secciones del libro de Hechos. Eso lo vamos a hacer la próxima clase, así nos evaluaron a nosotros. Creo que a ustedes no les voy a hacer así, por lo menos. Pero la sección 1 se encuentra en Jerusalén. ¿Listo? La sección 2, Judea, Galilea y Samaria. Sección 3, a los gentiles. Sección 4, Asia Menor. Sección 5, lo que sería Europa, Macedonia, Acaya. Y sección 6, Roma. Ahora podríamos ubicar, si de pronto quisiera que usted hiciera el ejercicio ahí mental, yo lo hice y me fue bien, de ubicar en su mente las siguientes ciudades: Cesarea, Antioquía, Éfeso y Corinto. Son fáciles, inclusive hay formas de aprendérselas. Entonces, Cesarea diríamos que está por este lado, a ver si no me equivoco. Bien. Antioquía, si usted mira ahí en el mapa, probablemente va a estar por este lado. Bien. Éfeso, por este lado. Ahí estamos. Uy, le atiné. Y Corinto, Corinto es fácil de aprender porque queda en este, mire que aquí hay mar, y aquí hay mar, y queda como entre este intermedio. Listo. Ahí queda Corinto. Queridos, todo esto les va a ayudar mucho para la comprensión del libro de Hechos. Listo, entonces con esto terminamos por hoy. Les animo a que entonces cuando usted esté, porque probablemente yo me he dado cuenta de algunos que están leyendo el libro, lo están leyendo por capítulo diario, algunos 2 capítulos y así. Entonces cuando vea algún nombre, trate de ubicarlo en el mapa. De pronto, aquí no están todos los nombres en lo que vimos, pero las ciudades principales, como Éfeso, Antioquía, Corinto, y trate de ubicarse y se va a dar cuenta que se va a sentir como leyendo una película. Y entonces vas a ver cómo avanzaba el Evangelio. Entonces, sin más ni menos, les animo a grabarse eso muy en la mente. Estamos aprendiendo a lo profundo del libro de Hechos y la idea es salir edificados de todo eso. Entonces voy a cerrar con una palabra de oración. Si les invito a estar orando. Bendito Señor, qué linda es su palabra, qué refrescante es ver cómo planeaste todo, el idioma, la infraestructura física, Señor, de las ciudades, en los medios de transporte de esa época, y todo, Señor, para que tu evangelio se extendiera. Padre, hay algo que observamos mucho en el libro de Hechos y es tu Espíritu Santo. Y es Él obrando en las personas, en los creyentes, dando poder. Si tu Padre nos concedes de nuevo, Señor, para que nosotros tengamos un impacto en la ciudad que nos has puesto, en las personas que nos rodean, en estos próximos 30 años, 15, 10 que tú nos tengas acá, Señor.
y que tu palabra, Señor, y ese libro histórico llamado Hechos pueda seguir escribiéndose en nosotros como creyentes. Por favor, Señor, si hay algo que te clamamos hoy, es llenura de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una última notica es que recuerden que yo subí las clases, todo el material está subido ahí en la página de los hermanos, ¿no? en mi WhatsApp. Descárguenlo. Si usted no ha empezado aún de pronto a rayar, se va a dar cuenta que aquí es muy importante ir rayando y ir llenando el material. Eso es clave para el aprendizaje. Entonces, aún está a tiempo, ¿no? Puede ver las clases anteriores y llenarlas o pedirle a alguien las hojitas, o inclusive a mí, y nosotros, yo se las podría pasar pues ya llenas, o le mandaría fotico y se las daría para que usted se desatrase y desde la próxima clase usted pueda empezar a llenar. Recuerde, si no tiene cómo imprimirlo, hágamelo saber a mí o a alguno de los hermanos, a Freddy, a Víctor, y ya nosotros miramos cómo hacer. Pero lo ideal es que usted pueda tener el material impreso y ir tomando notita. Sin más, el Señor me les bendiga. No sé si hay algo más. Ander. Sí. Yo también, si alguien necesita que les imprima, yo les imprimo. Sí. Me lo hacen saber por el grupo, me llaman, no hay problema. De una. ¿Listo? Gracias, mi Fabián. Muchas gracias. Gracias por... Y muchas